Cordial saludos a todos. Me propondré exponer un poco en torno al tema de Bizancio y las iglesias orientales, la caída del Imperio Oriental. Este es el contenido. Primero vamos a ver algo de la ruptura entre Bizancio y Roma, luego la caída de Bizancio con el saqueo de Constantinopla y los últimos años del imperio. Luego abarcaremos algo de las iglesias en lengua eslava, la conversión de Rusia al cristianismo, la iglesia nestoriana y su obra misionera, el imperio mongol y el cristianismo, y la iglesia en el sur de la India, la iglesia de Etiopía, la iglesia de los armenios, la iglesia copta, los jacobitas, y para concluir, algunas conclusiones y la bibliografía. Bien, iniciemos con la ruptura entre Bizancio y Roma. Pues después de algún tiempo, después de mucho tiempo, de que el imperio y la iglesia estuvieran unidas casi que por un lazo indisoluble, los ortodoxos se expusieron a las rivalidades políticas entre Bizancio y la Europa occidental. A principios del segundo milenio, el papado experimentó una extraordinaria revivificación después de casi su total eclipse durante pues, la Edad Oscura. Se eligieron sucesivamente varios y enérgicos papas, y este cambio ocurrió en la época en que los patriarcas ecuménicos alcanzaron también la cúspide de su poderío, participando de la autoridad y prestigio de su victorioso imperio. El nuevo choque entre Roma y Constantinopla fue ocasionado principalmente por la competencia cultural entre los griegos y los latinos, hallándose ambas partes firmemente convencidas de la superioridad de su propia tradición. Para fortalecer de una u otra manera el papado, los emperadores elevaban a sus parientes al trono papal, y esta política afectó radicalmente las relaciones entre los papas en Roma y los patriarcas en Constantinopla. Hasta el siglo XI, los ocupantes de las dos principales sedes pertenecieron al mundo mediterráneo, y aunque discutían entre sí, tenían todavía muchísimo en común. Pero la situación cambió en cierta medida cuando hombres de diferente temperamento y ascendencia se convirtieron en jefes de la Iglesia latina. Algunos papas alemanes, papa francés, ¿sí? Estuvieron allí en el trono de San Pedro. Estos criados en Francia y Alemania eran extraños a los griegos y pues a los italianos, y suponían que sus costumbres representaban la auténtica tradición apostólica, e impusieron a los obstinados meridionales dos de sus innovaciones. Primero, la adición de filoque al credo y el celibato obligatorio al clero. Al occidente cristiano le inspiraba una visión de la autoridad centralizada del papado, no solo independiente, sino superior a otras potencias. El clero célibe era obediente a la cabeza de la iglesia y estaba exento del control de los gobernantes seculares, y esto proporcionaba en cierta medida una base a la monarquía del Papa, ¿sí? Sin embargo, Occidente consideraba a la Iglesia como una monarquía sagrada y al Papa como fuente de toda autoridad de enseñanza y administración. Pero para los griegos, pues no tenía lugar este tipo de papado en su sistema. Estaban dispuestos, sí, a tratar al obispo de Roma como jerarca mayor, pero la idea de que el Papa era un monarca eclesiástico que había de ser obedecido por el resto de la cristiandad era ajena a la tradición bizantina, y ninguna de las dos partes estaba pues dispuesta a hacer algún tipo de concesión. Bien, ahora refirámonos un poco a la caída de Bizancio. Con el saqueo de Constantinopla, que ya ahorita vamos a tratar un poco de ello en el 1204, fue como el inicio de una gran calamidad para los cristianos orientales. La súbita irrupción de los mongoles
de este imperio nómada de Mongolia, pues genera un choque bastante fuerte, ¿sí? Este imperio se volvió pues muy poderoso y devastó pues incluso, ¿no? Somete a grandes y poderosos imperios como el chino y después de esto pues se voltea, se viene hacia este lado, hacia el lado contrario, perdón, y pues empieza a mirar a conquistar todas estas principales ciudades de Asia Central y del Afganistán, ¿no? Eh, la cabeza de estos nómadas mongoles, pues era un personaje que se llamaba Genghis Khan y pues la mayoría de sus seguidores pertenecían a una religión que se llamaba los shamanistas. Sin embargo, no intentaron imponer a los conquistados pues sus mismas creencias. Al contrario, estos mostraron un respeto por todo tipo de religión y creyendo que la deidad suprema aceptaba diversos cultos, castigaba cualquier sacrilegio o falta de respeto para los sacerdotes, para los monjes y para los adivinos. Eh, Ahora bien, pues pasamos un poco a lo que me refería ahorita, pues al saqueo de Constantinopla en el año 1204. Eh, fue, pues, fue un golpe bastante fuerte para el imperio, ¿no? Eh, Esto sucedió pues en el siglo XII, vio rápido declive del imperio oriental y la degeneración moral y política de los cruzados, ¿sí? Que aunque incapaces de expulsar a los maometanos y establecer un orden político permanente, consiguieron varias plazas fuertes, digámoslo así, en Siria y Palestina, o sea, y se lanzaron como una contienda eh, que antes de su llegada solo estaban envueltos, en la que solo estaban envueltos los cristianos orientales y los mahometanos. Los cruzados decidieron atacar a Constantinopla eh, y el Viernes Santo de 1204, y durante varios días saquearon salvajemente esta gran capital del Oriente cristiano. El saqueo de Constantinopla es considerado como uno de los mayores desastres de la historia de la cristiandad, pues la ciudad contenía innumerables tesoros de la antigüedad clásica y pues en todo lo concerniente con el arte y la erudición cristiana. Eh, Podría decirse que todo lo mejor que poseía el mundo mediterráneo pues se hallaba reunido allí en esta ciudad. Y durante el tiempo que estuvieron saqueando pues la ciudad, pues saquearon y destruyeron palacios, iglesias, bibliotecas, colecciones de arte y fueron profanados muchos monasterios y conventos, saqueados hospitales, orfanatos eh, y pues todo esto, incluso ingresaron a la Catedral de Santa Sofía y destruyeron el altar mayor, pues para saquearlo porque estaba hecho de oro puro, ¿sí? Y adornado con piedras preciosas. Entonces, esto fue esto generó en cierta medida un gran colapso, ¿sí? Un colapso definitivo, eh, en el sentido de una fraternidad entre los cristianos de Oriente y los cristianos de Occidente, que habían sobrevivido pues, a tantas discusiones y pruebas a través del tiempo y a tantos intentos de ruptura. Sin embargo, pues con este saqueo de Constantinopla, pues ya no se podía decir que la iglesia latina y la iglesia griega pues eran como miembros de la misma iglesia, ¿sí? Pues este saqueo, la profanación de estos lugares sagrados, eh, declaraban en cierta medida la ruptura, ¿sí? O el fin de esta unidad cristiana.
Aunque en un principio el Papa Inocencio pues se escandalizó, se horrorizó por todo esto que había sucedido, pues después como que eh, pues no le importó, ¿sí? Porque pues los quienes saquearon, ¿no? Reconocieron la supremacía del Papa en nombre de la ciudad de Constantinopla que estaba arruinada. Bien. Los últimos años del imperio, ¿sí? Los últimos 200 años de su historia, Bizancio, aunque pues mm, algo moribundo, ¿no? Como estado, siempre permaneció vivo espiritual y artísticamente. Fue una época de inspiración artística, fue cuando se crearon mosaicos y frescos bastante pues, hermosos, ¿no? De gran armonía y exquisita belleza, podríamos decir. Aunque han sobrevivido muy pocos, aún se pueden ver algunas de estas en la iglesia del Salvador en Constantinopla y en las ruinas de las iglesias de Mistra, en la capital del Peloponeso. Y en ese lugar, pues, él estuvo guardado, allí fue el último lugar donde estuvo el emperador de Bizancio. Estos, pues con la revivificación del arte fue acompañada pues un extraordinario movimiento místico conocido con el nombre de esicasmo. Tuvo su origen en el monte Athos y después del año 963 se habría convertido en dominio exclusivo de los monjes. Gregorio Palamas, santo de la Iglesia Ortodoxa, pues, que terminó su vida como arzobispo de Salónica, fue uno de los más destacados esicastas. Sus escritos revelan una profunda penetración en el misterio de la comunión de lo humano con lo divino. Este personaje enseñaba que Dios es inaccesible a su yo interior, pero que toda la creación se halla impregnada de la energía divina que ilumina el universo y establece las más íntimas relaciones personales entre el hombre y el creador. Un contemporáneo de Gregorio Palamas fue este otro personaje, Nicolás Cavasilas, que fue uno de los más poderosos autores bizantinos. Dos de sus obras son La vida de Cristo y La explicación de la liturgia divina. Estas obras pues son clásicas de la literatura ortodoxa. Este Nicolás Cavasilas era lego, pero pues era muy inteligente, ¿sí? Y esta rara intuición religiosa, esta rara y extraordinaria inteligencia hicieron de él una autoridad sobre el culto eucarístico y un reconocido maestro de la vida espiritual. Bien, ahora pasamos brevemente a las iglesias de lengua eslava. Eh, pues después de la exaltación del Islam, la iglesia y la cultura bizantinas perdieron su influencia sobre la masa de habitantes de Asia Menor, lo que era también Siria y Egipto, pero encontraron un nuevo dominio entre los pueblos de lengua eslava. La versión bizantina del cristianismo oriental se convirtió en la religión de los serbios, de los macedonios y de los rusos. Después de la conversión al cristianismo en el siglo IX, los búlgaros crearon por 2 veces un impresionante imperio y en cada una de estas ocasiones trataron de someter a los griegos y de hacer de Constantinopla su capital. Sin embargo, pues no pudieron, no lo lograron, ¿sí? Sí marcharon con su ejército hasta las murallas de Constantinopla, pero pues no lograron pues entrar en ella, ¿no? Conquistarla. El imperio búlgaro, eh, como ya lo dije, pues tiene intentaron fundarlo 2 veces, ¿no? El segundo imperio búlgaro
Floreció, sin embargo, entre el 1186 al 1241 y alcanzó su mayor apogeo bajo el gobierno de Juan Hasán II, que se llamaba a sí mismo el zar de los búlgaros. Este personaje, Sansaba, es un personaje importante dentro de esta iglesia de lengua eslava, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los frutos de las obras de este imperio, no solamente del imperio búlgaro, sino también del serbio, pues se vieron en peligro de disiparse, pues porque morían los emperadores y morían pues los reyes, ¿no? Y pues es eso que generaba un conflicto, ¿no? Por causa de sus hijos, ¿no? De quién iba realmente, eh, iba a quedar pues en el trono. Este Sansaba es un extraordinario hombre que se hizo monje cuando aún todavía era muy joven. Y hacia el año 1207 retornó a su país, procedente del monte Athos, y consiguió restaurar la paz entre sus hermanos. Eh, en 1217 fue a Nicea, la capital temporal del Imperio Bizantino, pues Constantinopla en ese momento estaba ocupada por los latinos, y allí el patriarca ecuménico le consagró obispo de todas las tierras serbias, y en el año 1222 Sansaba pues corona a su hermano Stefan en el monasterio de Sica como primer rey de los serbios, y muere en 1236 en Tirnovo, pero sus restos fueron trasladados a un monasterio en Miliseo. Sin embargo, el papel de Sansaba en la historia del reino de los serbios no tiene como una especie de paralelo en la vida de otras naciones. Era un personaje muy capacitado para organizar a la iglesia, más que pues, o visto también como un santo patrón, ¿sí? Continúa siendo muy amado pues en la actualidad, y es un símbolo de la unidad serbia y de su eh, iglesia ortodoxa bizantina. Bien, ahora pasamos un poco a mirar la conversión de Rusia al cristianismo. Los rusos también sintieron alguna fascinación por Constantinopla. Sin embargo, eh, pues su lejanía geográfica y sus particulares problemas nacionales les condujeron a un desarrollo histórico diferente al de la- lo- las otras, los otros eslavos meridionales. La conversión de Rusia al cristianismo tuvo lugar en medio de las crecientes tensiones entre Oriente y Occidente, pero al principio prometió una mejora en sus relaciones. El promotor de esto fue este personaje llamado el Gran Príncipe Vladimiro de Kiev, que es uno de los más notables gobernantes de la historia de Rusia. Aquí podemos ver en el mapa pues todo lo que abarcaba el imperio de Kiev, ¿sí? Eh, y pues justamente este era un importante centro de comercio internacional, pues el Mediterráneo, la principal vía de comunicación entre Oriente y Occidente, estaba bloqueado en aquella época por piratas islámicos. Por lo tanto, era más seguro transportar las mercancías a lo largo de las costas del Mar Negro y por los ríos rusos, pues hasta donde esto pues, se permite el tráfico fluvial, ¿no? Allí se distribuían todo tipo de mercancías entre los países occidentales. En el siglo X, Vladimiro hizo uso de las primeras traducciones de Cirilo y Metodio, y sus discípulos pues también pues hicieron pues, las traducciones, ¿no?
La crónica rusa describe de forma dramática, un tanto dramática, la forma en la que el príncipe buscó la mejor religión, ¿sí? Y refiere cómo Vladimiro dirigió a sus enviados a todos los países vecinos y pues, pues para mirar cuál era la mejor religión, ¿no? Y pues decidió por volver a su imperio cristiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus enviados llegaron a Constantinopla y pues miraron que era una ciudad maravillosa, una ciudad muy bonita, quedaron maravillados con la belleza de esta ciudad y pues esto hizo que miraran como el cielo en la tierra, ¿sí? Entonces dijeron que pues, el cristianismo era eso y pues por ahí también se fue yendo este príncipe Vladimiro de Kiev. Bien, ahora pasamos a otra iglesia, la iglesia nestoriana y su obra misionera. En el mapa podemos mirar las sedes episcopales cristianas nestorianas en la Edad Media, ¿no? Ninguna otra comunidad cristiana tuvo tantos altibajos en su historia como esta la iglesia nestoriana del Imperio Persa. Ya en el siglo XIV, sus puestos adelantados del Asia Central, Turquestán y Persia fueron aniquilados en las matanzas que acompañaron a las campañas de Tamerlán. Solo una pequeña parte sobrevivió en Mesopotamia, eh, en las montañas del Kurdistán. Hacia el año 1552 hubo un conflicto entre la Batsukala y Chimán Dikaj, eh, uno de los patriarcas, pues murió y allí pues sube al trono el otro patriarca llamado Chimambar Mamá. Y este conflicto pues se da en torno a quién debe sustituir, digamos, en el trono, ¿no? ¿Sí? En el patriarcado, ¿no? Eh, el Papa Julio III, llega allí porque para, para arreglar este conflicto, pues se acude al Papa y pues acoge esta petición y dispensa una buena acogida a este ruego de esta iglesia. Y Zucala fue consagrado y recibió el título de patriarca de los caldeos. Eh, pues como todavía se llaman a los nestorianos que son reconciliados con Roma. Este personaje, Sulaca, consagra a 5 obispos cuando regresa a Mosul y desde entonces la comunidad nestoriana ha estado dividida entre la iglesia de la llanura y la iglesia de las montañas. Toda la conquista tártara altera el curso de la historia rusa y deja una huella duradera en el cristianismo, ¿no? Los mongoles tuvieron un impacto decisivo, ¿no? Sobre este destino de las iglesias nestorianas que se extendieron por toda Asia a principios de la Edad Media. Los cristianos persas eran viajeros, emprendedores y ardientes misioneros. Sus vivas comunidades se podían encontrar mucho más allá de las fronteras del califato. Incluso llegaron a la India, a China, a Ceilán e incluso penetraron en Mongolia y el Tíbet, llevando pues su visión, ¿no? De vida, su visión de religión, pues a estas regiones aisladas e inaccesibles.
La iglesia nestoriana alcanzó su más amplia expansión durante la época del patriarca Timoteo el Grande, que residía en Bagdad y estaba al mando de una alianza de 25 metropolitanos y más de 100 obispos. Muchos de sus fieles vivían fuera del califato y los obispos de tan remotos lugares como Sumatra, Malabar, como de Mongolia, incluso de Siberia Oriental, reconocían su autoridad. Bien, ahora vamos un poco a ver el imperio mongol y el cristianismo. La llegada de los mongoles y su conquista pues de China, del Asia Central, de lo que era Persia, eh, colocaron a los cristianos nestorianos frente a una situación totalmente nueva. Los nuevos maestros pues de Asia, ¿no? Los mongoles buscaban una religión más consistente que su chamanismo y era evidente que o Jesucristo o Mahoma o Buda pues se convertirían finalmente en, podríamos decirlo como en su supremo maestro. Al principio, el cristianismo tuvo una considerable ventaja pues, sobre Buda o sobre Mahoma. Sí, pues eran su mayoría, los turcos eran su mayoría cristianos, que fueron los primeros en incorporarse al imperio mongol y que representaban una civilización superior a la propia tribu de Genghis Khan. El Papa Inocencio IV, con la previsión de un gran estadista, se percató, digamos, de la extrema urgencia, importante problema religioso que implicaba la conquista de todos estos lugares por los mongoles y despachó a varios emisarios con el fin de que pues reafirmaran la supremacía del Papa pues sobre todos estos nuevos cristianos, ¿no? El Papa envía a Giovanni di Pain y a Lorenzo de Portugal, ambos franciscanos, los cuales pues llegaron a la capital de este nuevo imperio. Llevaban dos bulas papales dirigidas al emperador. Pues en la primera, Inocencio IV manifestaba su derecho de ser el sucesor de San Pedro y exhortaba al emperador para que aceptase su autoridad. Y en la segunda, reprendía a los mongoles por devastar los reinos católicos de Hungría y de Polonia. Los tártaros que pretendían entonces la conquista de Europa replicaron con un documento que revela su interpretación religiosa y de sus asombrosos éxitos militares. El Khan Kuyuk, que es el autor de este texto que tenemos allí, responde de esta manera a las demandas del Papa. Entonces me permito leerlo. Por el poder del eterno cielo, somos el regidor de todas las naciones, y esta es nuestra orden. Si te llega a ti, tú, que eres el gran Papa, junto con todos los príncipes, vendrás en persona a rendirnos homenaje y a servirnos. Has dicho también que sería conveniente que nos bauticemos. No podemos comprender este ruego. Igualmente dices que deberíamos convertirnos en temblorosos cristianos como los nestorianos y adorar a Dios y ser ascetas. ¿Cómo sabes tú a quién absuelve Dios y con quién tiene misericordia? ¿Cómo sabes tú cómo sabes que tus palabras tienen la aprobación de Dios? Desde la salida del sol hasta su puesta se han sometido a nosotros, todas las naciones. ¿Quién podría hacer esto en contra de la voluntad de Dios? Ahora debes tú decir con sinceridad en tu corazón, me someto a vos y os sirvo, y reconoceremos tu sumisión. Si no observas la orden de Dios, te
reconoceremos como enemigo nuestro. Esta carta es sellada en noviembre de 1246 y estaba en una lengua desconocida pues, para la diplomacia europea. El Papa pues queda totalmente decepcionado, ¿no? Pues por la respuesta de este personaje y envía otras misiones, ¿sí? Pues a hablar nuevamente pues para que este imperio pues reconociera la supremacía del Papa. Las más importantes fueron las del hermano Guillermo de Rubruk, otro franciscano, que ha dejado una viva descripción de su estancia entre los tártaros, y la de Juan de Montecorvino, que pasó 12 años en la corte de Timur. Bien, ahora veamos un poco de la iglesia en el sur de la India, ¿sí? Es llamada la iglesia de Santo Tomás en el sur de la India. Es esta. Bien. Los portugueses descubrieron la existencia de cristianos, desde los cristianos que se llamaban los cristianos de Santo Tomás, después de que Vasco da Gama desembarcó cerca de Calicut el 14 de mayo de 1498. La comunidad cristiana en la India se componía de unas 30.000 familias en aquella época y era regida por el metropolitano Mar Yahbalajá, asistido por 3 obispos sufragáneos: Mar de Nag, Mar Jacob y Mar Johannes, todos naturales de Mesopotamia y representantes de la versión nestoriana del cristianismo oriental. Pues a la llegada de los portugueses coincidió con las circunciones musulmanas en el sur de la India, y en 1502 los cristianos indios pidieron a Vasco da Gama que les tomase bajo su protección. Este era, pues, no, puede verse como un movimiento político, y pues estos ortodoxos no esperaban que su alianza con los portugueses afectase su vida eclesiástica. Pues al principio no fue así, no influyó en nada. Los recién llegados no hicieron ningún intento de interferirse en los asuntos de los cristianos de Malabar. Este personaje, San Francisco Javier, fue el gran misionero de aquella época, pues pasó 3 años en el sur de la India y bautizó a varios millares pues de no cristianos. No buscó prosélitos entre los ortodoxos y mantuvo amistosas relaciones con ellos. Incluso recomendó al rey portugués Juan III, a uno de los obispos, a Mar Jacob, como anciano virtuoso y santo que ha servido bien a Dios y pues a vuestra majestad durante 45 años. Estas amistosas relaciones empezaron a decaer en la segunda mitad del siglo XVI, en fecha tan remota como la de 1455, el Papa Calixto III había concedido a los portugueses la jurisdicción sobre toda África y Asia Meridional, y durante algún tiempo fue nominal este privilegio, pero con el rápido crecimiento de sus posesiones de ultramar, los portugueses comenzaron a hacer uso práctico pues, de este territorio que les había concedido el Papa. Y en cuanto a lo que involucra a la Iglesia de la India, esto implicaba que el rey de Portugal tenía el derecho de nombrar sus obispos y supervisar su administración. Sin embargo, los ortodoxos indios ignoraban totalmente las pretensiones papales de jurisdicción universal. Sin embargo, estaban acostumbrados a reconocer la autoridad del patriarca nestoriano de Babilonia, y pues no tuvieron ninguna dificultad en trasladar su obediencia a la figura aún más remota, más lejana del Papa. Pero las cosas empezaron a cambiar un poco cuando los portugueses decidieron
latinizar el culto, ¿sí? Y alterar las antiguas tradiciones. Eh, Estas incorporaban muchas costumbres pues distintas, ¿no? El sacerdocio, por ejemplo, era un privilegio abierto únicamente a los hijos de ciertas familias. Gran parte de la enseñanza era oral. La liturgia se celebraba en lengua siriaca, como el sánscrito de los indostánicos, el idioma sagrado, pero pues incomprensible para la gran mayoría. Todos los obispos eran extranjeros que venían de Mesopotamia y vivían como santos indostánicos, en aislamiento, sin mezclarse nunca con sus fieles. Los intentos portugueses de poner a estos inusitados cristianos en línea con su propia política eclesiástica provocaron muchos conflictos que concluyeron a finales del siglo XVI. Aquellos indios que volvieron a Roma han formado una comunidad separada, conocida en la actualidad como sirio-romana. Su culto y enseñanza están latinizados, pero han retenido ciertos aspectos, ¿no? Ciertas formas que les separan de los latinos ordinarios de su país. Siendo así, pues los cristianos ortodoxos del sur de la India, que habían conservado su fe y unidad en medio del hinduismo durante muchísimos años, se dividieron al tener contacto con el occidente cristiano. Y su comunidad se partió en dos mitades. Eh, y pues ahora pues están separadas. En la iglesia de Etiopía, vamos a ver un poco. La historia del contacto entre Roma y los cristianos etíopes es similar en algunos aspectos, eh, uno que otro. El Negus David mantuvo correspondencia con el rey Juan III de Portugal y con varios papas. Al principio, los latinos parecían aliados, ¿no? Como unos aliados naturales contra los musulmanes. Y en 1603 un jesuita llamado Pedro Páez convirtió a Roma al Negus y pues así pues empieza a declararse el catolicismo romano como la religión de Etiopía. En 1626, Alfonso Méndez llegó a Roma con el título de patriarca de Etiopía e inició pues amplias reformas. Ahora vamos a mirar un poco la iglesia de los armenos. Fueron los armenos quienes ofrecieron la mayor fuerte resistencia a los invasores islámicos. Esta valiente nación ha luchado durante mucho tiempo contra muchos invasores y encontró en su iglesia el principal apoyo de su independencia nacional. Los armenios fueron arrollados por los sarracenos en el siglo IX. Su capital eclesiástica llamada Etmiasin quedó totalmente destruida y durante 540 años el católicos no tuvo residencia fija. Durante este tiempo de guerras, durante este tiempo de saqueos, muchos armenios emigraron a Occidente y en el siglo XI fundaron el reino de la pequeña Armenia de Cilicia. Era el periodo de las cruzadas y los armenios fueron valiosos aliados de los caballeros occidentales. Bien, en los siglos XV y XVI, pues se constituye un periodo oscuro en la historia de los armenios, la opresión musulmana y aún más agravada por los conflictos internos pues de la nación, pues la redujo bastante, ¿no? Este pueblo, sin embargo, no perdió su tenacidad, nunca perdió la esperanza de recuperar pues su independencia y estaba decidido a conservar en todo pues su herencia cultural. El católico Miguel de Sebastia
puso en marcha una imprenta en lengua armena, envió a uno de sus agentes a Italia y pues se publicó en Venecia el primer libro armenio. Después empezaron a aparecer otras imprentas en Roma, en Constantinopla, en Ámsterdam y en la capital, en su capital cristiana en Armenia, ¿no? En esta ciudad llamada Etchmiadzin. Los armenios, como otros cristianos orientales, perdieron su unidad como resultado de la propaganda romana y protestante. Sin embargo, 3 millones de ellos permanecieron siendo ortodoxos y 100.000 se hallan divididos entre las confesiones romana y protestante. Un poco de la iglesia copta, es la iglesia nacional de Egipto, el más fuerte oponente del concilio calcedonio. Se separó de los ortodoxos bizantinos en el siglo VI. A principio se mostró a favor de los musulmanes, pero las condiciones se agravaron gradualmente y quedó reducida a un grupo minoritario, a quienes sus dominadores, ¿sí? Islámicos dieron el nombre de coptos. Y en 1594 los jesuitas hicieron un intento de persuadir a los coptos para que se sometiesen a Roma. Sin embargo, pues no tuvieron ningún éxito. Y en 1630 un sacerdote francés, que es beato, el padre Agantelo de Vendôme, pues estuvo allí entre los coptos, ¿no? Estuvo intentando también persuadirlos. Sin embargo, pues no consiguió hacerlos convertir hacia Roma. Bien, ahorita un poco de la iglesia jacobita. Pues toda esta propaganda romana tuvo un éxito mucho mayor o más amplio con otro grupo de anticalcedonianos, los jacobitas de Siria y de Palestina. Estos dispersos jacobitas pues estaban acosados, ¿no? Estaban siendo perseguidos por los maometanos y necesitaban ayuda tanto financiera y pues de protección, ¿no? Y las potencias occidentales les ofrecieron esto de buena gana, especialmente Francia, a condición de que pues se sometieran al papado. En 1701, este personaje, Andrés Akidain, partidario de la unión con Roma, fue nombrado obispo de Alepo y sus designios llegaron a conocimiento de sus fieles y condujeron a un enfrentamiento, de sus intentos de llevar a cabo como esa reconciliación con Roma. Sus partidarios entre el clero fueron encarcelados por las autoridades turcas durante 77 años. Nadie se atrevió pues a volver a retomar las negociaciones con Roma. Sin embargo, en 1783, el patriarca jacobita de Antioquía nombró sucesor suyo a Mar Miguel Yarbej, arzobispo de Alepo, que se sometió a Roma. El precio de tal sumisión fue la latinización de sus ritos, el abandono de sus antiguas tradiciones y la aceptación del clero latino pues como su supervisor. Bien, algunas conclusiones finales es que el concepto estratégico de iglesia aceptado universalmente por todos los cristianos durante aquellos siglos desfiguró seriamente pues, su pensamiento y acciones. La mayoría de las controversias occidentales de los siglos XVI y XVII fueron, por tanto, lamentablemente parciales y en muchas decisiones tomadas por entonces trastornaron la equilibrada posición del cristianismo. Los cristianos orientales, privados de su libertad, escaparon de los peligros del sectarismo doctrinal y de la inadecuada improvisación litúrgica. Su moderación les salvó de muchos errores cometidos por Occidente.
Los ortodoxos iban atrás de Occidente, como rezagados un poco en saber y organización, pero le sostenía su firme convencimiento de que conservaban intacta la enseñanza apostólica y que en su culto se retenía fielmente la tradición patrística. Las diferencias acumuladas durante mucho tiempo hicieron también posible la separación de Oriente y de Occidente. Aquí la bibliografía. Muchísimas gracias a todos.